Es una frase reiterada, pero no hay forma de mencionarlo de otra manera. Es una semana clave en cuanto a la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y para hablar sobre esto está Flor Barragán con nosotros. Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gaby. Y recién llegó hace muy poquito un mensaje del Ministerio de Economía que enviaron algunos periodistas y fue como, ¿qué pasó en el Ministerio de Economía? Pero no, era de la deuda en pesos, no tenía nada que ver con el FMI, pero fue como, ¿qué pasó? Bueno, que llegue un mensaje en estos días, por estas horas, del Ministerio de Economía, hace poner en alerta a cualquiera. Sí, poner alerta, porque por lo que vos decías correctamente, es una semana clave, no solo por los vencimientos, porque Argentina tiene un vencimiento importante mañana, 700 millones de dólares, otro importante el martes, otros 300 millones de dólares a pagarle al Fondo Monetario. Tiene con qué pagar Argentina, tiene los DEG que le prestó en su momento el FMI, tiene una parte de las reservas, podría pagar, pero ¿qué es lo que lo convierte en semana clave? Que es que todavía nadie confirma por estas horas si mañana se va a realizar ese pago. Digamos, oficialmente no hay nada, nadie salió a hablar oficialmente a ver si mañana se hace el pago o no. Ahí podría confirmarlo tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central. Nadie lo confirma. ¿Qué es lo que varias voces digamos, en entrevistas o lo que te dicen? Que en algún momento va a haber acuerdo con el FMI. Eso es lo que está confirmado por estas horas. Pero lo que convierte en estos días de tanta expectativa es esto. ¿Se va a hacer el pago o no mañana? ¿Y vos qué crees? Y bueno, por lo que uno puede venir porque viendo, vos tenés los datos que nosotros no, digamos, off the record, por lo claro, menos. Lo que uno ve es que Argentina pagó hasta el momento, viene pagando todos los vencimientos que van cayendo desde septiembre para acá. Hubo vencimientos altos que se pagaron, así que en esa línea, si quieren que haya un acuerdo, podría ser en esto de seguir las conversaciones, y si todavía no vemos ya un acuerdo, podrían darse los pagos mañana, el martes, pero sí o sí tenés que cerrar antes de marzo, que ahí realmente no tenés la plata para pagarle al fondo los vencimientos de marzo. Ahora, ¿cuál es la otra mirada de por qué podría haber un impago mañana, o un atraso, o un arrear, como se habla en el mercado por estas horas? Por el hecho de que si decís, ¿para qué voy a pagar si en breve voy a cerrar con el acuerdo con el fondo, se me van a ir las reservas, después me lo van a terminar devolviendo? ¿Qué tal si no pago y fuerzo la negociación? Como estrategia de negociación. Ya lo hizo Néstor Kirchner en el 2003, que dejó impago un saldo mucho más elevado, casi 3.000 millones de dólares, pero en otro contexto totalmente distinto del país, también hay que decirlo. Habrá que esperar algunas horas más. Quien ha hablado, quien se ha referido al respecto fue Gabriela Cerruti. Así es, sí, la portavoz del presidente esta mañana habló, dijo que lo que no se va a negociar, porque eso es lo que podemos decir también oficialmente, ¿qué es lo que se está negociando por estas horas? Y eso lo sabemos, que es el tema del sendero fiscal. ¿Cómo va a ser el ajuste del gasto en los siguientes años? ¿Cuándo se va a llegar al famoso déficit cero? Eso es lo que se negocia por estas horas, y Argentina no va a ceder en hacer un ajuste. ¿Por qué? No solo por la situación social, que no te admitiría ningún tipo de ajuste, sino porque creen que eso te limitaría el crecimiento. Y eso es justamente a lo que se refirió la portavoz Gabriela Cerruti, que dijo, no vamos a firmar nada que limite el crecimiento del país. ¿Querés que la escuchemos? Dale. El gobierno argentino tiene predisposición, tiene voluntad de llegar a un acuerdo que permita pagar de manera sostenible la deuda que el gobierno de Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional, que es un problema para la Argentina, que va a ser un problema por muchos años para la Argentina, que es un problema que hemos heredado, pero del cual nos estamos haciendo cargo. Ahora, en esa negociación vamos a defender las jubilaciones de los argentinos, el gasto en materia social, la inversión en ciencia técnica, la inversión en educación y los derechos de los trabajadores, y sobre todo que continúe la senda de la producción y del crecimiento para que podamos seguir llegando con empleo genuino, con trabajo, con educación, con buenas jubilaciones a todos los argentinos y las argentinas. Eso es lo que estamos hoy discutiendo y defendiendo con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Esperamos, como creo que todos esperamos, llegar al mejor acuerdo, pero la Argentina no va a aceptar ningún acuerdo que implique comprometer esta senda de crecimiento que creemos que es el camino que tenemos que seguir llevando adelante. ¿Hay o no hay acuerdo con el FMI? Es la gran pregunta por estas horas. Otra voz muy importante que se refirió al tema es la de Matías Culfas,
ministro de Desarrollo Productivo, que tenemos para compartir una frase que dio esta mañana en radio. Dijo: la hipótesis de que el acuerdo con el fondo sería mucho peor me parece de mínima un acto de voluntarismo o en todo caso es un acto de irresponsabilidad, dijo el ministro Matías Culfas. En este sentido, dijo que tiene que haber un acuerdo, que acuerdo va a haber, que es lo que se necesita en este contexto para apuntar a continuar la recuperación económica. Ahí dijo, tiene que haber un acuerdo, por eso te decía, eso es lo que hoy podemos pasar en limpio, que el gobierno quiere un acuerdo. Podemos pasar el limpio. Está claro que quiere pagar, ¿no? Claro. Digamos, que no, en ningún momento está pidiendo, bueno, sáquenme la deuda, no queremos pagar. Claro, pero ¿a qué se debe esta polémica que introduce? ¿Quiénes son estas voces? Bueno, son voces inclusive que se escuchan de algunos sectores, inclusive pertenecientes a la coalición de gobierno, que es muy amplia, como las dos grandes coaliciones que hay en Argentina, son muy amplias, y en ese sentido, por eso, como hubo algunas voces que decían, bueno, no paguemos total, ¿viste? Ese tipo de frases, bueno, ahí salió el ministro Matías Culfas muy fuerte a criticar a esas voces. Hay que esperar algunas horas más. Gracias, Flor. Así se